Hoy es la clase del día 2 de mayo del año 2022 y acabamos de rezar la oración milagrosa del padre Peter Buckley, que tengo yo, que podéis encontrar en los 4 grupos de Biblia que tengo. Me acabo de dar cuenta de que no había grabado, porque lo que hemos hecho es rezar antes los grupos y yo, ¿no? Pero bueno, para todas las personas que sepáis que las tenemos en los grupos, que la oración está en los grupos, y que lo que quería yo hoy es lo que antes he dicho, es decir, explicar la segunda parte de la séptima bienaventuranza. Os expliqué lo que era la séptima bienaventuranza, que hoy recordaré someramente un poquito, y luego os explicaré un ejemplo de amistad. Y os dije que la amistad que quería explicar era la amistad que tuvieron Josafat y David. Y de paso, pues que aprenderíamos un poco sobre el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, recordando un poco lo de la semana pasada, ¿os acordáis de que la bienaventuranza número 7, que está en Mateo capítulo 5, versículo 9, dice: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces yo hice una explicación muy larga con respecto a esto, pero la síntesis era que, lo que en Biblia se entendía por trabajar por la paz, lo que el Señor quería haber dicho, lo que dijo cuando estaba en el monte de las bienaventuranzas y cuando lo repitió tantísimas otras veces, seguramente, a lo largo de esos 3 años de vida, ¿no? Pública, quiero decir, era que, digamos que la idea es la idea más que de trabajar por la paz activamente, es la idea de reconciliación, o sea, de reconciliarse unos con otros, de vivir en paz unos con otros, de estar tranquilos unos con otros, de, digamos, de no ser agresivo cuando, digamos que pues, a lo mejor se arma algún lío dentro de la casa, pues esto, intentar poner paz y en lugar de incentivar la pelea, al contrario, pues no poner maraña, no hablar mal de nadie, digamos, apaciguar lo que está ocurriendo en este momento. En este sentido, dice el Señor, bienaventurados los que trabajan por la paz. Porque es curioso, pero es necesario decir que, claro, a ver, si digamos, esta forma de ser, digamos, la tienes tú de una forma, ya la tienes por naturaleza, o sea, es pasiva, digamos, tiene una naturaleza en el sentido pasivo de, pues yo no me quiero pelear con nadie, o yo no me quiero meter, yo más bien tengo miedo, pero quizá hay algún complejo, yo sé, de inferioridad y no quieres exactamente explicar cómo eres tú, ¿entiendes? Por ejemplo, eh, que entendáis que, sobre todo, esto es un asunto, el asunto de trabajar por la paz, en el sentido en que Jesucristo lo dice, como os lo dije el otro día, que consiste sobre todo en, digamos, que es un don de Dios, o sea, que es una gracia de Dios, que sí, como he dicho antes, lo puedes tener por carácter, pero que el mismo Dios es el que da el carácter, es el que da la forma de ser, y que hay mucha gente, ahora os pongo un ejemplo, hay gente que en lugar de poner de tranquilidad y estimular que haya paz en un momento dado, en unas circunstancias determinadas, al contrario, las fomenta. Por eso digo que es gente que cuando se trabaja por la paz es gente que digamos, que le gusta la amistad, que... Perdón, que voy a cerrar porque alguien más ha entrado. Quiero decir, alguien que trabaja, o sea, alguien que se trata de alguien que lucha para que... ahora he perdido el hilo. Bueno, lo que quiero decir realmente es que yo sé que hay gente que, bueno, que me han contado, que concretamente me contaron el hecho de que había un chico de unos 12 o 13 años, hace tiempo, me lo contó un profesor, que en lugar de poner, digamos que estaban pues deberían estar en el recreo, porque esto pasó hace muchos años, pero que en lugar de poner paz, o sea, o de lo de poner paz, de pelearse o de estar normal y recreo con amigos, instigaba de alguna manera a sus amigos, o sea, a los que tenían la clase,
y ponía un punto de incomodidad para que se peleasen entre ellos. O sea, fijaos qué tipo de persona debía ser aquella. Y eso me lo dijo un profesor que lo observó. O sea que ya de niño ya manifestaba un gusto por ver cómo la gente se peleaba entre ellos e incluso lo fomentaba. O sea que lo que estoy diciendo no es algo que pueda ser, digamos, abstracto, sino que me contaron en este caso que no lo conté el otro día y quería contarlo hoy, por ejemplo, ¿no? O sea que, sobre todo, daros cuenta de que el que trabaja por la paz, en el sentido de Jesucristo, es alguien que tiene un don. O sea, que es una gracia de Dios el hecho de, de tenerla. Que si la tienes, tienes que dar gracias a Dios y intentar y decirle al Señor que no la pierda, porque como os dije el otro día, puedes cambiar de casa o de lugar, o te puedes casar, o puedes cambiar de carácter, o pierdes el trabajo, y te amargas, y entonces cambiar de ser una persona que apacigua, puedes convertirte en una persona agresiva, digamos, que ni siquiera tiene en cuenta la amistad. Y los que ya la tienen, pues decir, gracias Señor, los que lo tienen, gracias Señor, consérvamela y aumentamela. Esta era la idea que os quería comentar el otro día. Entonces, con respecto a esto, esta era la séptima bienaventuranza. Entonces, yo quería hablaros de la amistad, lo que hablábamos, que esto está, y os he puesto las citas, esto está en el primer libro y en el segundo libro de Samuel. Y empiezo contándoos una historia que ya más o menos conocéis, pero bueno, ya para adentrarme en el hecho en sí, ¿no? Estamos en el primer libro de Samuel, pero primeramente recordad que el Señor, o sea que la historia de David y Jonatán es del siglo XI a.C. Recordad también que Moisés se lleva de Egipto a los judíos en el siglo XIII a.C. Y que entre el siglo XIII y el siglo XI, que tiene lugar esto que voy a explicar ahora, está lo que llamamos el libro de los jueces, que ya os expliqué, y que es una época un poco caótica, una época en la que, claro, hay muchos clanes. Imaginaos lo que os digo siempre, 600 o 700.000 personas que son llevadas por Moisés a la tierra prometida, a un lugar que es Palestina, donde hay muchísimas, que el lugar no está vacío, que está lleno de tribus y clanes. Entonces, a ver cómo van a hacerse lugar estas personas que acaban de llegar de lejos, de Egipto, en este lugar, en este terreno, ¿no? En lo que llamamos Palestina, porque llamamos Israel, ¿no? Entonces, o sea, el libro digamos, están los 5 primeros libros, es la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Inmediatamente viene el libro de Josué, que consiste en cómo explica de qué forma las tribus se van asentando en la tierra prometida, y luego ya viene el libro de los jueces, porque quiero enlazar con lo que explico, ¿no? Y el libro de los jueces son 12 jueces, y ahora empieza la historia, ¿no? Y llega un momento en que resulta que Samuel, que es profeta, Samuel, cuando ya es muy mayor, decide que tiene que cambiar, que ya tiene que poner sus hijos como jueces. Pero los hijos no se portan bien. Y entonces, al no portarse bien, se reúnen los ancianos del pueblo, es decir, los ancianos del pueblo quiere decir todas las personas más importantes de los distintos clanes y tribus que había allí en aquel momento. Y deciden que quieren tener un rey, que ya basta la época de 2 siglos de estar con jueces, y que quieren ahora un rey, porque recordad que todos los reinos de al grado, o sea, todos los grandes países de al lado que tenían, estaban regidos por un rey. Entonces, Samuel, apenado, se lo dice, o sea, habla con Dios, con Yahvé Dios. Y, claro, Dios le dice, a ver, dice, haz caso a todo lo que el pueblo te dice, porque no te han rechazado a mí, a ti, sino que me han rechazado a mí, para que no reines sobre ellos. O sea, lo que le quiere decir es que yo no tenía todavía la idea, o sea, en mi corazón todavía no tenía planeado el hecho de que ya el pueblo de Israel tuviese un rey. Pero puesto que me lo piden y además hay libertad, solo digo yo con mis propias palabras para que lo entendáis, ¿no? Pues darles un rey. Pero antes diles
¿En qué consistirá tener un rey? O sea, ¿qué precio van a pagar esta gente que es libre, que tiene tribus, clanes y más o menos están sometidos a sus jefes de clanes y tribus y clanes, frente a tener un rey único que les mandará? Y Samuel les explica y les dice, es que si tenéis un rey, dice, tomará a vuestros hijos y los destinará a sus carros, a los carros del rey, y a sus caballos tendrán que correr delante de su carro, les hará labrar los campos del rey, sus cosechas, fabricar sus armas de guerra y sus arreos de sus carros, tomará a vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas, es decir, ya no serán libres, los padres tendrán que dar a las hijas al rey, si el rey las pide, tomará vuestros campos, vuestras viñas y vuestros mejores olivares y se los dará a sus servidores, o sea que ya no serán vuestros, sino que se los dará a la gente a las cuales el rey proteja, y tomará vuestros criados y criadas y vuestros jóvenes, vuestros asnos, y los hará trabajar para él. Ese día os lamentaréis a causa del rey que os habéis elegido. Y dice el texto, el pueblo no quiso escuchar la voz de Samuel y dijo, no, tendremos un rey y nosotros seremos también como los demás pueblos. Nuestro rey nos juzgará, irá al frente de nosotros y combatirá nuestros combates. Vale, pues este es el inicio de lo que quiero explicar, ¿no? Entonces el primer rey que está en el libro de Samuel es el primer rey es Saúl. Entonces, este rey, claro, es el primer rey y es digamos, ungido por Samuel, ¿no? Pero, claro, poco a poco, Saúl se va alejando de Dios. O sea, se vuelve orgulloso, se vuelve prepotente. Claro, es que es el primer rey de Israel. Y digamos, para resumir, porque habría muchísimas cosas que explicar, ¿no? Pero para resumir, digamos que no acaba de cumplir con las reglas recibidas según la época en que vive. Recordad que estamos en el siglo XI a.C. y que él tiene todos los 10 mandamientos, que vienen del siglo XIII a.C. Tiene que cumplir los 10 mandamientos, pero además Dios va poniendo una serie de reglas a lo largo del tiempo, pues digamos que él no cumple estas reglas recibidas en la época, ¿no? Entonces, nos vamos del capítulo 8, nos vamos al capítulo 15 y cada vez está más orgulloso, más prepotente y sin cumplir las reglas, ¿no? Entonces, en un momento dado, Dios habla con Samuel, le inspira a Samuel y le dice, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha ejecutado mis órdenes. O sea que entonces, claro, dice el texto que Saúl se conmovió porque es que era el primer rey que Dios le había inspirado que nombrara, y entonces en consecuencia reza por él, pero Saúl cada vez se pone más en contra de Dios, hace más lo que quiere. O sea, ¿en qué consistía, sin entrar en detalles, porque hay muchos detalles aquí, sin entrar en detalles? Pues, por ejemplo, pues que, digamos que, lógico, pues va perdiendo la sensibilidad para comprender la voluntad de Dios. Con esto su mentalidad se va oscureciendo. Al oscurecer se cumple menos o se justifica más para no cumplir la voluntad de Dios. Por ejemplo, se autosugestiona para tranquilizar por su conciencia, cosas que hace distintas. Se disculpa echando muchas veces la culpa al pueblo cuando realmente la culpa la tiene él. Y, por ejemplo, toma como desobediencias cosas que son realmente, o sea, digamos que procura que su desobediencia pase como obediencia. Esto es un poco lo que en conjunto hace. Entonces, claro, resulta que que no nos olvidemos, me olvido de una cosa, que el rey Saúl tenía 3 hijos y 2 hijas. Esto es necesario saberlo porque saldrá luego. Bien, entonces esto
resulta que nos encontramos en este momento hasta que desobedece. O sea, y Samuel le va advirtiendo. Pero hay un momento en que Saúl le advierte todavía más fuertemente. Y nos lo encontramos en el capítulo 15, es el mismo capítulo, pero en el versículo 22. Y Samuel le dice, ¿acaso ya más serio, ya se pone más serio, dice, ¿acaso se complace Yahvé en los holocaustos y sacrificios, tanto como en la obediencia a la palabra de Yahvé? O sea, ¿acaso se complace Yahvé en los holocaustos y sacrificios, tanto como en la obediencia a la palabra de Yahvé? Mejor es obedecer que sacrificar. Esto es lo que nos pasa muchas veces a nosotros, ¿no? O sea, le está Samuel reprochando a Saúl que muchos holocaustos, muchos sacrificios de carneros, de ovejas a Dios, a Yahvé Dios, pero cuando llega el momento de cumplir lo que Dios quiere, él se escapa. No hace lo que debería hacer. Entonces, esto nos pasa muchas veces a nosotros. Muchas veces a lo mejor resulta que pues estamos, digamos, incluso haciendo un voluntariado. A lo mejor estamos, pues, yo qué sé, pues rezamos el rosario, vamos a misa con frecuencia, pero en casa reina un mal ambiente tremendo por el genio, el carácter que a mí me sale, por ejemplo, o que sale a la persona, ¿no? Claro, entonces una cosa no se compensa con la otra. O sea, tú puedes ayudar mucho fuera y mucho y ser muy bueno fuera, pero en casa ser una verdadera, un incordial incordio. Es una persona que verdaderamente es desagradable vivir con ella. Malos modos, mal humor, pues eso es un poco, es un poco lo que dice, lo que le advierte Samuel a Saúl. Y le dice, mejor es obedecer a Dios y mejor es portarse bien, no solamente con los 10 mandamientos, sino con las reglas de la época, que tanto sacrificio, que es ritual. Sacrificio es ritual, no es sentido, es puesto por la ley. Se debe hacer, sabe uno de lavar las manos antes de esto, antes de comer, uno tiene que purificarse. O sea, le advierte de todo esto. Y le dice además, porque has rechazado la palabra de Yahvé, él te rechaza para que no seas rey. Bueno, o sea que entonces Saúl se entera por primera vez de que no le es grato a Dios. Claro, cuando se entera de esto, todo se desbarata interiormente. O sea que cuando digo que se desbarata, quiero decir a ver, tiene mucho encima. Lo que intenta es que se arrepiente. O sea, dice que se arrepiente, que pide perdón, pero realmente lo que Samuel está viendo es que, digamos que es un perdón de mentira, porque lo que él quiere es que el pueblo vea que Samuel le apoya. Y que no vea, claro, él acaba de recibir de parte de Dios la noticia de que su reinado no va a continuar y por tanto no va a continuar en su hijo. Entonces, aparte de esto, Samuel está riñendo profundamente y le están oyendo cuando le riñe y le está diciendo las cosas de verdad. Entonces, él pide perdón, pero Samuel ve que es un perdón que no es real, que es un perdón no interior, que no se arrepiente interiormente, y lo que hace es dejarle. O sea, Samuel se aparta de él. Apartarse de él quiere decir que lo tendrá siempre que le quiera consultar, pero el pueblo no verá que está de su lado, para no dar mal ejemplo. Porque Samuel piensa, si estoy siempre del lado de acompañando a Saúl, el pueblo pensará que yo apoyo las cosas que hace Saúl. Y no es así. Me tendrá siempre, pero apartado. En realidad lo que hace Samuel es apartarse de Saúl como Saúl se está apartando de Dios. Mientras tanto, mientras ocurre todo esto y Saúl está en esta situación, en esta situación de interior, ¿no? Resulta que Dios le inspira a Samuel que busque otro rey y le dice, tenéis que irte a casa de Jesé, que vive en Belén, y tiene muchos hijos. Ve y de ahí, mira a los hijos que tiene y yo te inspiraré. Pues Samuel va, ve a todos los hijos, no siente ninguna inspiración que le pueda decir que aquel es el rey adecuado y en consecuencia le pregunta a Jesé, ¿no tienes otro hijo? Y él le dice, sí, hay uno pero que está pastoreando, es pastor, lo tengo pastoreando y se llama David. Y le dice, tráemelo. Cuando lo trae y lo ve, le dice, este es
el que Dios quiere, siente la inspiración de que Dios quiere a David, que en ese momento es pastor, como rey de Israel. Entonces, claro, el Señor le dice, levántate y úngelo, es decir, hazle rey, porque es este, ¿no? Lo veremos que es ungido en el libro segundo de Samuel. Pero bueno, estamos en esta situación. Ya tenemos un posible rey de Israel. Pero ¿qué pasa mientras con Saúl? Saúl se encuentra en una situación, ya os digo, una situación incómoda, una situación en la que está de mal humor, no hace caso de la gente lo que le dice, tiene manía persecutoria. Esto lo deduzco yo, se va deduciendo de todo lo que os voy a ir explicando, ¿no? Está en mal estado, está en un estado desagradable para él. No está cómodo ni con ellos ni sin ellos. Y además le acaban de decir que no será rey, que no tendrá sucesor, y además él crea a Samuel, el cual se ha ido. Entonces dice el texto del capítulo 16, versículo 14. El espíritu de Yahvé se había apartado de Saúl. Esto es lógico, ¿no? O sea, digamos, en realidad es que Saúl se había apartado de Dios y por eso Dios no podía penetrar en el alma de Saúl, ¿no? Dice aquí, y un espíritu malo que venía de Yahvé le infundía respeto. O sea, esto merece explicación, porque si lo leéis y dice un espíritu malo que venía de Yahvé le infundía espanto, hay que aclarar que muchas veces el escritor lo que hace es, digamos, la Biblia, o sea, el escritor atribuye muchas veces a Dios lo que es debido a causas secundarias. O sea que aquí Dios no puede haber ningún espíritu humano que venga de Yahvé, porque Dios es bueno en esencia. Por lo tanto, es una forma de hablar. Entonces, lo que ocurre aquí es que estando Saúl en toda esta situación incómoda y desgraciada y agresiva, desagradable y digamos, borde, está en un estado malo, es curioso porque ni él, ni sus servidores se les ocurre acudir a un medio sobrenatural. O sea, no dice ayuna un poco, reza, hace un poco de abstinencia, pide a Dios, pide a Samuel, ve a verlo. No, no. O sea, deciden solucionarlo por medios naturales. ¿Y qué medio natural utilizan? Pues como había pocas cosas, pues piensan en la música. Y piensan, entonces deciden hablar con una serie de gente que toque bien la cítara. Porque claro, ya sabéis que había pocas cosas que hacer en esos momentos. Entonces, cuando no estaban en guerra, la gente más o menos, pues, le entraba, pues, a la gente le entraba el pensar. Y eso es lo que hacía Saúl. En ese momento no había guerra contra nadie, pues lo que hacía era estar mal y pensar digamos, deprimirse, que es lo que se diría con el lenguaje de ahora, ¿no? Entonces, le presentan varias personas y entre ellas está David, y le cae en gracia. Entonces, David entra dentro del palacio real porque sabe tocar bien la cítara, aunque sea pastor, y Saúl le coge un gran cariño y lo hace su escudero. Escudero quería decir es importantísimo, porque hacerle su escudero en la época quería decir que él trabajaba, o sea, que iba a ir a todas las guerras a las cuales iba a ir Saúl, iría el escudero que era David. Bueno, entonces nos encontramos que dice que le cobró muchísimo afecto. Y entonces viene toda una época en la que no puedo contar porque no se trata de contar aquí, pero es el momento que ya conoceréis por los que hemos estudiado historia sagrada, que es la lucha contra el filisteo, contra Goliat, la lucha de David contra Goliat. Y esto no lo puedo contar porque si no me extendería demasiado, pero el hecho es que David sale vencedor contra Goliat. Claro, el éxito, la gente tenía muchísimo miedo de los filisteos en general, pero del filisteo Goliat tenía un miedo terrible. Entonces, viendo que David había vencido a Goliat, la gente empieza a alabarle y a aclamarle y claro, después de haberlo vencido, pasa y vuelve al Palacio Real, ¿no? Que menudo palacio debía ser. Tenéis que imaginaros que cuando David es rey, vive en un palacio de madera, una casa de madera. O sea, que todavía no es rey. O sea, que yo creo que el rey Saúl debía vivir todavía en tiendas. Pero esto es algo que yo pienso. Hasta el rey David
no se habla en la Biblia de que él vive en una casa de madera y que debido a esto tiene que hacerle a Dios, que está dentro del arca de la alianza, en las tablas de la ley, que tiene que construir en las tablas de la ley digamos, un lugar, puesto que vive en una casa de madera. Por lo tanto, que sepáis que vivían probablemente en tiendas en este momento del rey Saúl todavía. Entonces, volviendo a lo mismo, resulta que la gente, ya te digo, va por todos los sitios, por todos los campos, las ciudades, las pequeñas poblaciones. Claro, las mujeres salen, cantan, bailan. O sea, cada vez él es más subido, cada vez tiene más éxito, cada vez es más considerado por el pueblo. Entonces, nos vamos al capítulo 18. Y en el capítulo 18 vemos cómo, claro, a ver, David ya vivía, puesto que tocaba la cítara, o por lo menos iba a tiempo parcial a tocar la cítara para el rey Saúl. Allí es donde conocerá a Jonatán, que es el hijo del rey David. Y fijaos lo que dice el capítulo 18, dice, el alma de Jonatán se apegó al alma de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Hizo Jonatán alianza con David. Se quitó Jonatán el manto que llevaba y se lo dio a David, su vestido también, y su espada, su arco y su cinturón. Y luego dice que David conseguía grandes éxitos, seguía llevando grandes éxitos. O sea, dice, el alma de Jonatán se apegó al alma de David y le amó Jonatán como a sí mismo. O sea, empieza la amistad, empieza una amistad enorme, que siempre se ha tenido así, como amistad, ya veréis, una amistad enorme entre el hijo de Saúl y David. Hasta el punto, fijaos que dice, hizo Jonatán alianza con David. Fijaos que probablemente este pacto debió ser el pacto llamado el pacto de la sal. Y es un pacto que está en el libro de los números, en los 5 libros, en el Pentateuco, ¿no? En el libro de los números. Y explica, el pacto de la sal explica que cuando se quiere cerrar un pacto, digamos 2 personas o más, se unen para tomar pan con sal. ¿Y por qué pan con sal? Porque la sal preserva de la corrupción. Y además es un símbolo para expresar la fidelidad y la duración. Es por eso por lo que se llama pacto de sal. Y es por eso, seguramente, por lo que Jesucristo dice, vosotros sois la sal de la tierra. Nosotros lo entendemos bien, que es decir, ya sabemos porque la sal nos gusta y comer sin sal no nos gusta hasta que nos acostumbramos. Pero cuando Jesucristo dice esto, seguramente se está refiriendo a toda la gente que le escucha como diciendo, vosotros sois los que tenéis que preservar de la corrupción todas las doctrinas que yo os doy. Vosotros sois los que tenéis que llegar a ser un símbolo que signifique fidelidad a todo lo que Dios Padre y yo os estoy diciendo. Por eso probablemente el Señor hace referencia de vosotros sois la sal de la tierra, seguramente. Porque claro, Jesucristo era judío y conocía todo el Antiguo Testamento. Fijaos cuando además dice, hizo Jonatán alianza con David, te dice que le entrega el vestido, la espada, el arco y el cinturón, todo. Pues entre los orientales, que sepáis que el entregar eso, el entregar su vestido y el entregar todo lo que con el vestido comporta de la guerra, o sea, el cinturón, el arco, la flecha, la espada, todo esto significa entregarse a sí mismo. O sea, que hacen un pacto, no solamente hacen el pacto de sal, sino para colmo Jonatán le da todo de sí mismo, le da lo máximo, es como si le diera toda amistad posible. Esto entre orientales, ¿no? Claro, hay una gran desigualdad entre ellos dos. O sea, uno es rico, es el hijo del rey, y otro es pobre. Uno es servidor del rey y otro es el hijo del rey. Pero también hay igualdades entre ellos dos, se ve el carácter. Hay muchísima amistad, muchísima bondad, muchísima rectitud y también desigualdades que servirán como
en la actualidad exactamente digamos, componerse unos a otros. Cuando tú buscas un amigo, buscas la igualdad, la afinidad con el amigo, pero también te gusta que el amigo pues también te lleve la contraria porque así hay discusión, ¿eh? Así hay, y tú vas aprendiendo del amigo, ¿no? Vale, entonces, resulta que nosotros nos encontramos con que cada vez Saúl, por eso os decía que cada vez tiene más manía persecutoria, cada vez más miedo, cada vez más angustia, cada vez más rabia, y empieza a coger rabia a David, una rabia que no tiene lógica de ningún tipo, ¿eh? Porque iban juntos a la guerra, no había ninguna señal que hiciera que David, el pobre David, todavía quisiese algo, no quería nada, era un chico joven, ¿eh? Entonces, hay un momento dado en que Saúl están tocando la cítara, ¿no? Y Saúl, dice el texto, tenía Saúl la lanza en la mano, la blandió Saúl y dijo, voy a clavar a David en la pared. Pero dice el texto, pero David la esquivó 2 veces. Entonces, o sea que ya David tenía noticia de que Saúl la que lo quería matar, ¿eh? El rey Saúl. Entonces, viene el matrimonio de David. Y resulta que tenéis que saber que cuando la matanza de Goliat, que nadie se atrevía a matarlo, David contra Goliat, ¿no? O sea, la matanza del filisteo Goliat, el rey Saúl dijo, yo a la persona que mate a Goliat le entregaré mi hija. Tenía 2 hijas, una que se llamaba Merab y otra que se llamaba Mical. Entonces, le entregaré a mi hija, la primera hija, ¿no? Y llega el momento en que, puesto que David ha realizado esta gesta, esta obra, ¿no? Le tiene que dar a su hija primera y se la va a dar. Pero es costumbre entre los orientales, es costumbre, digamos, dejarse querer. Cuando digo dejarse querer, quiero decir que haya como una especie de desgana. Cuando te la ofrecen, que se la ofrecieron, porque había sido una promesa, David dice, pero ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi vida y la casa de mi padre en Israel para ser yerno de rey? Esto es lo que aprovecha Saúl para quitarle la mujer a su hija. Y la hija la casa con otro. O sea que no cumple la promesa. Entonces, por otro lado tenemos a la segunda hija que se llama Mical, que nos explica la Biblia que sí, a esta estaba enamorada de David, ¿no? Entonces, cuando los servidores le dicen que es posible que la case, que no ha casado la primera hija, pero que case a la segunda hija con David, él dice, bien, dice Saúl, dice, se la entregaré, dice, pero será para él un lazo, pues caerá sobre él la mano de los filisteos. Está tramando algo. Yo se la voy a dar, le dice. Se la voy a dar en matrimonio. No quiero dote. La dote que quiero sea que cuando se haya casado con mi hija, se vaya, me traiga 100, o sea, vaya a la batalla, me traiga 100 filisteos, o sea, gane la batalla y me traiga el botín de guerra, debido al haber ganado esa guerra a la cual yo le mando, pensando que iba a morir. Pero no muere y vuelve otra vez con el botín de guerra, ¿no? Y entonces dice, aumentó el temor de Saúl hacia David y fue siempre hostil a David. Mientras tanto, continúa la amistad de David con Jonatán. Y claro, digamos, el rey Saúl confiaba en su hijo Jonatán. Sospechaba, pero sospechaba que era amigo de David, porque lo había visto, pero sospechaba, pero entendía que era su hijo, ¿no? Y además que tuviera interés en heredar el trono. Entonces, Jonatán le dice a David, contrariamente a su padre, le dice, óyeme, que mi padre te busca para matarme, para matarte. Escápate donde puedas, yo ya te avisaré. Y así hace Saúl, o sea que nos encontramos con Jonatán que está entre dos, ¿eh? Y su amor hacia su padre no le impide ser muy amigo de David, ¿no? Y mientras tanto le hace reflexionar a Saúl y le dice, pero ¿no te acuerdas de que pecarías si mataras a David? Porque están los 10 mandamientos, esto lo digo yo, porque dice, habló Jonatán a Saúl y le dijo,
no peque el rey contra tu siervo David, porque él no ha pecado contra ti, sino que ha hecho grandes servicios. Además, puso su vida en peligro junto al filisteo. Además, Yahvé concedió la victoria para todo Israel. Además, esta victoria a ti te gustó, te causó alegría. ¿Por qué lo vas a matar? Y momentáneamente le convence a Saúl de que no mate a David. Dice el texto, dice que Saúl dijo, vive Yahvé, no morirá. Pero esto es momentáneo. Pasa más tiempo, y entonces mientras el geógrafo, el escritor no nos dice el tiempo que pasa, pero lo que ocurre es que otra vez está tocando David tranquilamente para Saúl, cuando le entra otra vez un ataque de rabia y otra vez le lanza una lanza, que David esquiva. Y entonces se escapa, porque claro, está casado con la hija, ¿no? Está casado con Mical y están viviendo no en el Palacio Real, están viviendo cerca del Palacio Real. Entonces, él se puede escapar. Entonces, aquí el texto te dice que lo intenta otra vez, porque dice, huyó David y se puso a salvo aquella misma noche. Entonces, el texto continúa y te dice, envió Saúl gente a casa de David para vigilarle y matarle por la mañana. O sea, entre la tarde y la mañana ha transcurrido casi, pues eso, 12 o 14 horas. Que sepáis que por la mañana es importante, porque era costumbre, y siguió siendo costumbre durante mucho tiempo, que a los reos, a la gente que se le fuera a sacrificar, no se la sacrificara por la noche, ni por la tarde ni por la noche. Era al alba, cuando la gente, los reos, eran sacrificados o muertos. Los guerreros que cogían, por ejemplo, y que los iban a matar, pasaban la noche en el calabozo y en el alba, a la aurora, los mataban. Por eso dice, envió Saúl gente a casa de David para vigilarle y matarle por la mañana. Ahora la mujer hace una treta, hace un cambalache. Ella, por lo visto, tenía lo que llamamos unos terafim. Los terafim eran, digamos, unos ídolos que no sabemos muy bien lo que son, pero debían tener distintas formas y de distintos tamaños. Entonces, con estos ídolos que esta Mical tenía, lo que hizo fue, pues lo que hace la gente, pues esto, cuando se quiera escapar de las prisiones, lo que vemos en las películas. Cogió al ídolo, lo metió dentro hizo como un arreglo en la cama, le puso una especie de tela de cabra y que tomara la forma de David. Y cuando llegan los servidores para matar de parte de su padre Saúl, para matar a David, que está viviendo con ella le dice, es que está enfermo. Vuelven los servidores a la casa y le dicen a Saúl, es que está enfermo. Y fijaos, Saúl dice, traédmelo en su lecho para matarlo. O sea, con habitación, con cama y todo, traédmelo a casa. Yo no voy a pararme porque esté enfermo. Y es entonces cuando los servidores vuelven, se descubre lo que ha hecho Mical y el padre le pregunta, ¿pero por qué lo has hecho? Y ella dice, es que él me dijo, déjame escapar o te mato. Ella lo dejó escapar, o sea, hizo que se escapara a través de bajarlo por la ventana. Lo dejó por la ventana y David se escapa. Y en un momento se escapa hacia donde vive Samuel. Entonces el texto nos dice que está conviviendo con Samuel un tiempo y que luego vuelve a la corte. Entonces, volviendo a la corte, no nos dice en cuánto tiempo estuvo con Samuel. Porque vuelve a insistir otra vez, o sea, vuelve otra vez a la corte, claro, vuelve con sus hijos y probablemente volvió con la mujer, vamos a poner un año o dos, y volviendo otra vez de Samuel, desde donde vivía con Samuel, vuelve a encontrarse otra vez con Jonatán y le dice, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál ha sido mi falta? ¿Y en qué he pecado contra tu padre para que busque mi muerte? Y Jonatán le dice, mira, no morirás. O sea, yo conozco muy bien a mi padre me va a decir perfectamente si verdaderamente te quiere matar o no. Si lo descubro, yo te lo diré inmediatamente y tú te escapas otra vez. Entonces, le dice, vamos a hacer una cosa.
para asegurarnos, porque tú tampoco acabas de estar, han pasado unos años o un año y a lo mejor ha cambiado de opinión. Vamos a hacer una cosa. Empiezan las fiestas del novilunio. Las fiestas del novilunio eran dos fiestas, era una fiesta que se celebraba, también está en el libro de los números, en el principio, en la Torá, en la ley escrita, en el libro de los números. Y es una fiesta, en corto, explicándolo simplemente, es una fiesta de carácter religioso en la que, digamos, se ofrecían sacrificios que no eran los sacrificios típicos que se celebraban, que se ofrecían durante todo el mes, y que tenían lugar 2 días, el primer día y el segundo, del comienzo de cada mes. Y que para ese sacrificio tenía que estar purificado, ritualmente purificado, ¿ya? Rituales de purificación. Entonces, esto es lo que le dice David a Saúl, al hijo, a Jonatán, le dice, vamos a hacer una cosa, están cercándose las fiestas del novilunio. Vamos a ver una cosa, sí, el primer día no se notará, porque el primer día es posible que no se notará que yo no, claro, tenía que existir toda la gente, todos los importantes estaban en la cena de ofreciendo sacrificios. Entonces el primer día quizá no se note. El segundo día, si se nota y pregunta por mí, diles que yo he ido a casa de mi padre a celebrar la fiesta. Si se enfada el rey Saúl, es que yo verdaderamente estoy en peligro de muerte. Si no se enfada, es que verdaderamente ha cambiado de opinión. Entonces es cuando Saúl, claro, Saúl ya verdaderamente ya se está decantando, perdón, Jonatán se está decantando clarísimamente por el amigo y no por el padre. Entonces le dice, haré todo lo que me digas, haré esto que te explico, que me estás explicando que haga, ¿no? Y le dice, que Yahvé me pida cuentas de lo que he hecho, para que veáis que Yahvé Dios siempre está en medio de la amistad entre los dos. Le dice, que Yahvé Dios me pida cuentas de lo que he hecho, no vaya a ser que me equivoque, le dice, porque es que realmente estoy tirando por un amigo. Por favor, perdonad un momento. ¿Puedes apagar lo que hay allí encendido? Entonces, resulta que no, claro, dice, Yahvé me pide cuentas de lo que he hecho. Y entonces es cuando ya, digamos, digamos que Jonatán se empieza a dar cuenta. Se empieza a dar cuenta de que va a ser el rey, David. Puesto que dice, y que Yahvé sea contigo, como lo fue con mi padre. Si para entonces estoy vivo todavía, o sea, si con todo esto que yo estoy haciendo y que te estoy arreglando todavía estoy vivo, puesto que le da a entender, puesto que seas rey, usa conmigo la bondad de Yahvé. Y si estoy muerto, nunca apartes la misericordia de mi casa, es decir, cuida de mi familia, si en todo este lío que vamos a montar, si me muero, cuida de mi familia si tú sigues vivo. Y si yo sigo vivo, yo seré tu segundo. Lo acuerdan así y así ocurre. El primer día, Saúl no hace caso porque piensa que se tiene que purificar David, que no aparece en la fiesta, no aparece en la cena, porque probablemente se tiene que purificar, pero en la segunda vez ya se enfada terriblemente y el hijo Jonatán le tiene que dar las explicaciones de que se ha ido David con su padre, ¿no? Y entonces Saúl se enfada terriblemente, el rey Saúl se enfada terriblemente. Y dice, se encendió la cólera de Saúl contra Jonatán y dijo, hijo de una perdida, ¿acaso no sé yo que prefieres al hijo de Jesé para vergüenza tuya y vergüenza de la desnudez de tu madre? Pues mientras viva sobre el suelo el hijo de Jesé, no estarás a salvo ni tú ni tu reino. Así que manda a buscarlo y tráemelo porque es reo de muerte. Claro, el otro le dijo, ¿por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho? Y blandió Saúl su lanza contra él, o sea, contra Jonatán, para herirle, y comprendió Jonatán que por parte de su padre la muerte de David era cosa decidida. Se levantó Jonatán
pues estaba afligido por David y porque su padre le había injuriado. Las dos cosas. O sea, delante de todo el mundo quiso matarle, Saúl quiso matar a Jonatán y además, o sea, le ofendió, ¿no? Y que sepáis una cosa importante, que es cuando Saúl dice, hijo de una perdida, ¿acaso no sé yo que prefieres al hijo de Jesé para vergüenza tuya y vergüenza de la desnudez de tu madre? Aquí no se está refiriendo, que sepáis que no está llamando Saúl hijo de una perdida a la madre a su mujer, que es la madre de Jonatán. Es como si estuviera diciendo, eres tan mala persona, Jonatán, que no me creo, que es casi como si yo no me creyera que tú eres hijo de tu madre. Eres el hijo de una mujer muy mala, vil, enferma, mala. Esto es lo que quiere decir cuando dice hijo de una perdida. ¿Acaso no sé yo que prefieres al hijo de Jesé para vergüenza tuya y vergüenza de la desnudez de tu madre? O sea, que si lo leéis, que no se os choque, nos choque el hecho de que llama el rey Saúl a su mujer hijo de una perdida, ¿no? El resultado, para hacerlo corto, porque siguen, deciden que sin que Saúl lo sepa, Jonatán va a darle una serie de señales, en las cuales no voy a entrar porque es largo, según las cuales David va a entender que Saúl quiere seguir matándolo, ¿no? Y el texto nos dice, en el versículo 20, nos dice que dijo Jonatán, se abrazaron los dos y lloraron copiosamente. Dijo Jonatán a David, vete en paz, ya que nos hemos jurado en nombre de Yahvé, que Yahvé esté entre tú y yo, entre mi descendencia y la tuya para siempre. O sea, ve, se abrazan y el nombre de Yahvé está siempre planeando sobre ellos. O sea, que esto, que no pensemos de ninguna manera que puede haber otro tipo de amistad entre Jonatán y David, pues hoy día las cosas se tergiversan muchísimo y si vais a internet encontraréis otro tipo de teorías. Pero de toda la vida, desde los padres de la Iglesia, toda la vida se ha dicho que como ejemplo de amistad se ha puesto la amistad entre Jonatán y David. Y más aquí que os lo recalco, porque dice, vete en paz, ya que nos hemos jurado en nombre de Yahvé, que Yahvé esté entre tú y yo, entre mi descendencia y la tuya para siempre. Entonces viene una etapa en la que David comienza una vida errante porque el otro lo persigue, Saúl le persigue, David vence en una batalla de Keilah, y todavía finalmente se ven una última vez Jonatán y David. Dice en la batalla de Josa, dice, se enteró David de que Saúl había salido a campaña, Saúl el padre, que había salido a campaña para buscar la muerte de David, y estaba entonces David en el desierto de Zif. Lo que no nos dicen es cómo Jonatán descubre que está en el desierto de Zif y a cuánto está, ¿no? Y cómo llega. El hecho es que al escritor lo que le interesa es que se encuentran, ¿no? Dice, estaba entonces David en el desierto de Zif. Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue donde David y le dio ánimos en Dios. Le dio ánimos en Dios y le dijo, no temas, porque la mano de Saúl, mi padre, no te alcanzará. Tú reinarás sobre Israel y yo seré tu segundo. Hasta mi padre Saúl lo tiene sabido. Hicieron ambos una alianza ante Yahvé y David se quedó en Josa y Jonatán se volvió a su casa. Y esta es la última vez que se ve. Entonces, en el segundo libro de Samuel aparece que llega la noticia de que en una batalla, no entraré en detalles de la batalla, en la batalla ha muerto el rey Saúl y los 3 hijos de Saúl, entre ellos Jonatán, ¿no? Entonces, David se muere de pena, se lamenta, llora, ¿no? Y ayuna hasta la noche por Saúl y por su hijo Jonatán, ¿no? Y entonces aparece aquí, en el capítulo primero del libro segundo de Samuel, una elegía que hace David a Saúl y Jonatán. Una elegía
es digamos, me parece que es una composición poética. Es una composición poética, digamos, de tipo literario, en la que en este caso se lamentan de la muerte de Jonatán y de Saúl. Y el pueblo la tenía que aprender, para que nunca se olvidaran de quién había sido el primer rey de Israel. Y es la primera elegía que nos encontramos en la Biblia, la de Samuel, la que está aquí, la elegía que hizo David en favor del rey Saúl, que quería matar, y su mejor amigo Jonatán. Entonces ya, tiempo más tarde, cuando ha sido rey, en el capítulo 5 del segundo libro de Samuel, ya es ungido rey David, y finalmente cumple la promesa que le había hecho a su mejor amigo Jonatán. Y le dice, pregunta, David dice, ¿queda todavía algún hijo de la casa de Saúl? Quiero favorecerle por amor a Jonatán. Y alguien le dice, sí, vive todavía un hijo de Jonatán, tullido de pies. Y entonces llega este hombre, lo llaman, y llega este hombre que se llama Mefiboset. Y entonces le dice, el rey David dice, haré que te devuelvan todos los campos de tu padre Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Todo lo que pertenecía a Saúl y a toda su casa se lo doy al hijo de tu señor. Para que veáis cómo era David, ¿no? Que siempre os digo que David era una persona según el corazón de Dios. Aunque luego hiciera todas las barbaridades que hiciera, siempre estaba con el Señor y siempre se arrepentía. O sea que este es así como se habló en un momento dado de Betsabé y del rey David, de que tuvieron un hijo, que fue el hijo de Salomón, o sea, la mala parte de David, os he empezado a explicar, pues, otro fragmento de la vida de David, que, bueno, hay mucho que explicar, en otro momento está Saúl, que todavía no ha muerto, y la pitonisa de Endor. O sea, hay muchísimas cosas para explicar aquí. Pero lo que yo quería explicar especialmente es la amistad entre estas dos personas, el hijo de Saúl y Jonatán como tal, ¿no? Entonces, para acabar, sí que me gustaría que leer, a ver si está por aquí, leer en el libro del Eclesiástico, el libro del Eclesiástico es el libro del Eclesiástico es un libro que más o menos está escrito pues, en el año 180-190 antes de Cristo, tiene 2 siglos antes de Cristo, ¿no? Y digamos que forma parte de los libros sapienciales y digamos que tiene unos contenidos morales muy ricos que ahora se pueden aplicar perfectamente. Ahora os lo leeré porque hablaré de la amistad, ¿no? Los protestantes no lo aceptan, lo entienden como un libro apócrifo, pero los cristianos ortodoxos y los orientales y la Iglesia Católica lo acepta perfectamente. Se llama en catalán el libro de Sira, porque está escrito, tiene autor, se llama Jesús ben Sira. Jesús es un nombre muy común y ben quiere decir hijo de Sira. Jesús, hijo de Sira, quiere decir. Y este es el que lo escribió. Entonces, tiene en el capítulo 6, que también está escrito las citas que os he puesto, te habla de la amistad y la voy a leer para acabar la clase, ¿no? Pero se aplica ahora exactamente y está escrito, pues eso, 2 siglos antes, hace 22, 23 siglos, dice. Dice, sean muchos los que te saluden, pero confidente, solo uno entre 1000. Si te echas un amigo, hazlo con tiento y no tengas prisa en confiarte en él. Porque hay amigos de ocasión que te abandonan el día de la desgracia. Hay amigos que se convierten en enemigos y te avergüenzan descubriendo tus riñas. Hay amigos que comparten tu mesa y te abandonan el día de la desgracia. Cuando las cosas van bien, son como otro tú e incluso son amables con tus servidores. Pero si eres humillado, se ponen contra ti y se esconden de tu presencia. Apártate de tus enemigos y no te fíes demasiado de tus amigos. El amigo fiel es un apoyo seguro. Quien lo encuentra ha encontrado un tesoro.
Fijaos aquí que muchas veces decimos, un amigo es un tesoro, pues viene de aquí, porque la civilización nuestra es la civilización cristiana, es lo que llamamos la cristiandad, que ahora se está desapareciendo, se está desgajando. Un amigo es un tesoro, decíamos, pues aquí lo tenemos en el hijo de Ben Sira, en el libro del Eclesiástico. Dice, apártate de tus enemigos y no te fíes demasiado de tus amigos. El amigo fiel es un apoyo seguro. Quien lo encuentra, ha encontrado un tesoro. El amigo fiel no tiene precio, su valor es incalculable. El amigo fiel es un elixir de vida. Los que temen al Señor lo encontrarán. El que teme al Señor orienta bien su amistad, porque según sea Él, así será su amigo. Y esto lo encontráis en el capítulo 6, que también está escrito. Bueno, pues me parece que hemos acabado la clase hoy. Vamos a rezar, son las 8 ya, si vamos a rezar la salve a la Virgen María, y si Dios quiere, pues nos vemos el lunes que viene, en que continuaremos pues la octava bienaventuranza, ya la última, ya es la última bienaventuranza de todo este, hemos estado más de 2 meses, yo creo, con estas bienaventuranzas. Bueno, pues vamos a rezar la salve, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra, Dios te salve. A ti aclamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recordaros también que si queréis, alguien quiere algunos vídeos antiguos, porque vídeos míos antiguos, por si los ha perdido, que se tiene que ir al taller bíblico para participantes católico, taller bíblico para participantes católico, y allí buscar en vídeos la Sagrada Escritura en profundidad, que allí me encontréis. Bueno, pues buenas noches a todos. Voy a cerrar la grabación y los que queden pues pueden preguntar. Buenas noches los demás. Buenas tardes. Mi nombre es Isabel y me presento a ustedes desde este canal en España. Les invito a seguirme para poder participar en el espacio La Sagrada Escritura en profundidad desde cualquier parte del mundo en el cual se encuentren. La clase de Biblia tiene lugar todos los lunes a las 19 horas, hora de España, 12 horas, hora de México. Y ustedes pueden conectarse fácilmente vía Zoom a dicha hora, en directo, o bien recibir la clase en diferido al día siguiente. Les espero con muchísimo cariño y muchísima ilusión, unidos en los corazones de Jesús y de María. Hasta pronto.